¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Miguel Olmos. Estamos en el programa Diálogos desde la Frontera y tenemos la fortuna de tener con nosotros a un antropólogo excepcional, a Michel Ayer. Michel Ayer, que va a dar una conferencia aquí en el Colegio de la Frontera Norte sobre la condición cosmopolita y su trabajo sobre las fronteras. Michel Ayer, bienvenido. Gracias, bienvenido. Quisiéramos preguntarte cuál ha sido, como antropólogo, tu recorrido profesional, cuál ha sido la importancia de tu trabajo con relación a las fronteras. Sabemos que has tenido una amplia experiencia en diversos países, has vivido en África, en Brasil y Colombia. El primero terreno, el primero fieldwork de mi tesis doctoral era en África, en Togo, y desde el inicio puedo decir que ya era con extranjeros, viajantes, comerciantes y inmigrantes. Eran los Hausa en la capital del Togo, Lomé. Y fue un trabajo que de cierta forma me introdujo en la temática de la extranjería, o que es ser extranjero. En este caso había una dimensión étnica, eran los llamados Hausa, pero de hecho eran agrupados en un barrio que era el Zongo, y este barrio había una multiplicidad de identidad étnica de los habitantes. Eran unos 30, 40 diferentes etnias de origen. Pero allá, en Lomé, eran considerados todos Hausa. Entonces me interesó esa reelaboración, reinvención en los contextos urbanos de una identidad étnica como una identidad relacional en un contexto. Y de cierta forma yo continué después a trabajar en esta temática, al mismo tiempo en contextos urbanos y en contextos a veces conflictuosos, como el caso en Brasil con la cuestión de la identidad racial, o que es ser negro en Brasil hoy en día, y las respuestas que yo encontré fue trabajar en los carnavales, porque allí en el contexto ritual de los carnavales, los negros brasileños, víctimas de cierta forma de racismo, que en Brasil se llama el racismo cordial, cierta forma de discriminación o de segregación residencial, segregación en el trabajo, de cierta forma en el contexto de los carnavales en Bahía, especialmente Salvador Bahía, se volvían africanos. Entonces me pregunto, ¿qué es ser africanos en Bahía hoy en día? Porque son descendientes, sí, todos son descendientes de esclavos, pero se reinventaron como africanos en este contexto. Sí, eso quiere decir que el trabajo antropológico debe de partir de una mirada externa, hay que buscar constantemente ir a lugares lejanos, hay que buscar al exótico, o se puede hacer antropología en otros contextos. No, puede ser contexto urbano. Yo creo que el objeto de la antropología es la relación, y ahí podemos empezar a pensar en la frontera. La relación es lo que hace la frontera entre unos y los otros, y eso lo encontramos en todos los contextos. Lo que necesita una reflexión más sobre lo que es el descentramiento de la antropología. No es solo cultural, exótico, pero sí es situacional, es epistemológico. Cómo en tal u otro contexto recrear el descentramiento del antropólogo para recrear una alteridad en lo que está mirando. Es decir, que uno puede hacer antropología en China, en Japón, o puede hacerla en su propia casa. En París, en mi barrio de París,
el arrondissement, 19e arrondissement, o en Brasil o en África. Muy bien, vamos a un corte. Muchas gracias. Si seguimos con el antropólogo Michel Agier, que trabaja en la Escuela de Altos Estudios allá en París. Michel Agier, comentábamos sobre la importancia de la antropología. Sabemos que hay muchos tipos de antropología ligadas también a tradiciones académicas y a tradiciones nacionales, dependiendo del contexto en donde se estén estas desarrollando. Sabemos que la antropología que se hace en África tiene sus particularidades por los conflictos étnicos que se presentan allá, las guerras masivas que puede haber en algunos puntos del continente y que son muy distintas a las que encontramos en América Latina y que a su vez son muy distintas a las que podemos ver en los países del primer mundo, como podría ser la antropología de Estados Unidos, la antropología inglesa, la antropología francesa o incluso la antropología alemana. Entonces, en este contexto, yo quisiera preguntar, ¿es que la antropología en su nacimiento, que se origina como la mirada hacia el otro, hacia el salvaje, hacia el indígena, todavía se hace este tipo de antropología? ¿Qué importancia tiene la antropología tradicional? ¿Es que ya no se debe hacer antropología tradicional? ¿O cuál es la importancia de la antropología de la ciudad en el contexto de la antropología tradicional? Yo creo que no hay dos antropologías, una que sería clásica y referencial, un modelo que algunos quieren rechazar o que otros idealizan como la verdadera etnología, antropología, ligada con lo étnico, lo cultural, lo exótico, y una otra antropología que se acostumbra ahora llamar de contemporánea o del contemporáneo. Yo creo que toda la antropología es contemporánea, y por eso que yo hablo más de la antropología contemporánea, más bien de la antropología del contemporáneo. Quiere decir que toda la antropología es contemporánea, pero todo depende de cómo tratamos lo que estamos viviendo. Yo defiendo una postura, una visión de la antropología que es muy situacional y contextual. Lo que yo veo es lo que existe. Hay una cierta tendencia de la reconversión de una etnología clásica, etnología de las etnias, que tende a creer que lo que yo veo en la actualidad es apenas la forma, como dicen, alterizada, danificada del pasado. O el rito es la manifestación de un mito. Pero digo, no, lo que yo veo es la realidad, mi realidad contemporánea. Por ejemplo, en las reivindicaciones étnicas que vemos en todos los países del primer mundo, como en América Latina, como en África, en otra manera. Digo, eso no son recuerdos del pasado, no son tradicionalismo, son la modernidad. Algunas personas se vuelven sujetos políticos en la modernidad utilizando un lenguaje que es su lenguaje, que puede ser lenguaje del color de la piel, lenguaje de la memoria, lenguaje del poder dominante que lo excluyó, por ejemplo, con los negros o los indígenas, por ejemplo. Dicen, sí, somos negros y somos en la actualidad. Tuvimos eso en Francia con la cuestión de la revolta de los suburbios en 2005, y algunos diciendo son maneras de se autoexcluir porque como negros, como árabes.
En cuanto no era eso, no, eran personas que reconstruían su propia historia postcolonial, vindo de las colonias antiguas, llegando en Francia y digamos, tenemos nuestra propia historia de nuestra integración en este país como sí, descendientes de africanos, árabes, dentro del contexto francés nacional. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ir a un corte y continuamos. Gracias. Quisiéramos preguntarte, Michel, en el contexto de las fronteras, ¿cuál es la importancia de la antropología en este mundo que definen mucho desde la sociología, la comunicación, los estudios cibernéticos, como que un mundo global, pero un mundo que se está achicando al mismo tiempo? Es decir, en el siglo XIX, principio del siglo XX, el antropólogo se desplazaba durante varios años a un lugar, vivía ahí y perdía contacto con su casa, con su familia, con su país, con su lengua, con muchas cosas de su cultura. En la época contemporánea, la antropología supongo se ha modificado a través de este tipo de movimientos. En sociología se ha discutido mucho el aspecto de la globalización, que parte de la circulación también de los bienes de consumo, de la globalización económica, los capitales que circulan por todo el mundo, pero también circulan personas, también circulan ideas y circulan una cantidad de elementos simbólicos a través de los medios masivos de comunicación. ¿Cómo se enfrenta actualmente la antropología a o cómo se define de cara a todo este conjunto de tecnologías, de nuevas tecnologías que están emergiendo actualmente? La globalización o la mundialización, como prefiero decir en francés, la globalización no ha suprimido las fronteras, ha multiplicado las fronteras y ha creado nuevas fronteras, empujando algunas o reconfigurando otras. Quizá la confusión que tenemos hoy en día, los miedos que tenemos en muchas partes, viene del hecho que las fronteras no son siempre superposables, superpuestas. Fronteras nacionales son unas, fronteras económicas son otras, fronteras de la cultura parecen que están todas explodidas. Y tenemos las fronteras, digamos, cibernéticas, de la frontera de la comunicación por Internet, que no es exactamente un mundo sin frontera. El mundo de Internet tiene sus propias puertas con los códigos, los passwords, las máscaras, que tú puedes utilizar un otro nombre para no mostrar, como en la máscara de los carnavales, pone una máscara, transforma la identidad. Pero la sensación de la gente que utiliza estos medios es que no hay fronteras, que puedes estar en todos los lugares. Eso es una frontera. Creo que hay dos tipos. Es una gran transformación de las fronteras, pero no significa que no hay frontera. Una es dada por los límites del uso y la límite del uso que puede ser técnico o que puede ser por los passwords, etc. Y la otra es l'ancrage en algunos contextos. Tenemos en Europa y en el Mediterráneo el ejemplo de las revoltas árabes, a donde el Internet tuvo un efecto práctico muy importante, pero muy localizado. Las conexiones eran importantes para crear movilización en un cierto lugar. Entonces, la comunicación se dirigía a un cierto número, un cierto perímetro de personas que estaba, digamos, en Túnez o en El Cairo, etcétera, etcétera.
recrió el perímetro de la comunicación para este efecto. Pero tenemos en la Internet, en esta misma situación de las primaveras árabes, la difusión en el mundo entero, por ejemplo, de las filmajes de algunos movimientos. Inmediatamente está filmado y ya está en Internet. Entonces la frontera del tiempo sí parece que está suprimida. No creo que las fronteras están completamente suprimidas, tanto por su ancoraje como por su propio sistema de puertas y de códigos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Michel Ayer, nuestra plática. Michel Ayer, tú has trabajado mucho en contextos particularmente conflictivos, has estado en campos de refugiados, en estados nacionales en franco estado de guerra. ¿Cuál ha sido tu experiencia como antropólogo y qué le aporta la antropología a este tipo de escenarios? ¿Cuál es la importancia de que el antropólogo pueda insertarse en estos medios de alto riesgo, contextos peligrosos? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuál es el peligro para los sujetos, no solamente el antropólogo, sino para los sujetos que están en los lugares en donde trabaja el antropólogo y que sabemos que has trabajado también en contextos de migración y que conoces? ¿Cuál sería el aporte de la antropología al estudio de la migración en los contextos de alto riesgo? El primer punto que lo que es interesante para la antropología es, en el estudio de las migraciones o de las movilidades internacionales es, yo creo, principalmente esta grande pregunta sobre la pérdida de lugar. Las personas parecen que perdieron bienes, lugares, raíces, relaciones. Y entonces tienen que sí reconstruir. Eso para la antropología es un desafío porque estamos más acostumbrados a lo estructural, lo establecido, lo perenne, y no a intentar entender lo que vayan a hacer. Y me interesó mucho las emergencias, la formación de nuevas familias, por ejemplo, en los campos de refugiados, cuando uno perdió el marido, otro perdió la mujer, los hijos están en otro lugar, tú ves reconfiguraciones familiares muy rápido porque las personas necesitan de lazgo social, lazgo íntimo y relaciones familiares. El interés inverso para el estudio de las migraciones internacionales, el interés de recorrer a la antropología, me parece justamente es para, no es para la compasión, no es para dar un poco más de humanidad, es entender por dentro lo que está ocurriendo. Entender por dentro, ir allá, descubrir y decidir que eso es también un terreno de investigación, los campos de refugiados, los centros de retención, los lugares de circulación indefinidos de los migrantes en algunas periferias, por ejemplo, y entender cómo ellos solucionan la problemática de sobrevivencia que ellos tienen. Eso me parece un aporte para la comprensión de estas migraciones internacionales. El otro aspecto que es importante es que sí se trata de personas que están viviendo riesgos importantes. A veces ellos llaman eso de aventura. Y de nuevo,
No creo que la antropología sea en una necesidad de compasión, no es para decir la compasión, es para decir la empatía en el sentido entender cómo las personas actúan y cómo las personas elaboran su propio mundo. En este registro no es diferente de que la definición de la más antigua antropología. Era siempre entender las personas que de un cierto lugar vemos de fuera, entender cómo ellos piensan, miran para el mundo, entienden el mundo. Eso necesita tiempo de investigación, mucho tiempo de aprendizaje de las lenguas, varias lenguas, sí. Eso que es más complicado, pero los procedimientos de hecho son los mismos que la antigua antropología. Sí, en este sentido, la antropología debe ser participativa o interpretativa. ¿Cuál sería finalmente el aporte de la reflexión antropológica al estudio de estas realidades? La primera cosa es que se trata de una implicación grande del propio antropólogo. Después hay que refletir sobre la tomada de posturas frente a situaciones peligrosas. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a otro corte. Sí, hay una pregunta que me surge en particular. Esto de la identidad se ha manejado como memoria también y como reconocimiento. Es decir, hay trabajos en toda la historia de la antropología que han retomado el objeto, la relación con los otros, como aspectos de memoria, ¿no? Con lo cual la gente se reconoce. ¿Es que esto podría representar en términos epistémicos una trampa sobre el trabajo metodológico, o en qué sentido es una trampa identitaria el estudio de la identidad? La trampa identitaria que yo defino en este trabajo, la condición cosmopolita, son tres aspectos. Uno es de, primero, creer que los individuos que identificamos con un nombre de identidad son automáticamente sometidos a una entidad colectiva. Vemos una persona, atribuimos una identidad colectiva. Eso nega la subjetividad del otro en cuanto no aceptamos que nos nega nuestra subjetividad. La otra trampa es de pensar que hay una verdad identitaria, que la identidad es el nombre de algo que viene de la raíz del pasado, que es siempre verdad, ha sido verdad. Pero hoy es un trabajo de la memoria, una búsqueda, una interrogación que cada individuo, cada grupo tiene, pero no es una verdad de hoy, del momento. Entonces es por eso que las lenguajes que usamos para se manifestar en contextos modernos pueden ser mejor entendidos como lenguajes de sujetos políticos de que lenguaje del pasado, lenguaje solamente de la memoria o solamente de la etnia o solamente del pasado. Es una lenguaje moderna, quiere decir que puede usar tal o otra nombre, palabra para entrar en relación en un conflicto de carácter político. Muchísimas gracias, Michel Ager. Muchas gracias por acompañarnos en Diálogos desde la Frontera.